agradecer al Ayuntamiento de Alhama por cedernos este espacio y, sobre todo, pues, bueno, agradecer públicamente la deuda eterna que yo tendré siempre con Juan Andreu. La deuda eterna con mi maestro, con el que me enseñó a intentar ser algo de historiador, pero sobre todo a intentar pensar, a intentar valorar la palabra e intentar valorar la vida por pasión. Agradecer a los familiares que están aquí, de Juan Andreu, un abrazo especial a Lucía, que también que nos une oficio de alguna forma, y bueno, la idea que se transmitió fue, bueno, vamos a hablar un poco, ¿no?, sobre el siglo republicano, vincularlo dentro de lo que serían estos actos de la celebración de la Segunda República, y siempre recordando esta Segunda República con una proyección hacia la tercera, una proyección hacia una tercera república necesaria, clara, justa y sobre todo en estos momentos, ¿no?, donde los dos borbones se la brindan solos, ¿no?, para hundirse en su propio lobo, pues mirar ya a un nuevo sistema político republicano. Y sin más preámbulo, pues sí que pasaré al espacio, que sería el espacio de la memoria, el espacio del recuerdo y el espacio de los referentes de esas personas, de esas cientos de miles de personas que, bueno, una vez terminada la guerra, una vez perdida la guerra, solo decirlo, no lo olvidemos, pues se ven obligados, en muchos casos, uno dentro del país y otro a salir del propio país y seguir viviendo, ¿no? Pues se sabía, entre otras cosas, por dónde pasaban las tropas franquistas, por lo que iban haciendo con cualquier persona que se hubiera definido izquierdas o que hubiera participado en cualquier partido político o que hubiese tenido alguna referencia con el Frente Popular. O sea, no era un miedo de decir, no, estos son malos, no, es que llevan 3 años arrasando en una política desde arriba, de tierra quemada, de aniquilamiento del enemigo, de aniquilamiento y unificación, ¿no?, de esa población, y sobre todo crear una sociedad del miedo, una sociedad del control. ¿Qué es lo que sucede en ese momento cuando cae Cataluña? Que Cataluña, a principios del 39, se resquebraja completamente, solo queda esta parte de Levante, precisamente, queda Valencia, un poco de Albacete y Murcia como último reducto de la República, y ya con el golpe de Casado, con el golpe de Estado de Casado, que dio a la República para brindar en bandeja esa República a Franco, intentar pactar con Franco. Obviamente Franco no pactó, pero Casado sí que brindó en bandeja, pues, a los militantes que sí que creían que debían seguir adelante con su conflicto, con la guerra, porque tenían claro la idea de Negrín, del dirigente socialista Negrín. La guerra es la primera batalla del gran conflicto europeo. Unos meses después, a Negrín se le dieron los acontecimientos, digamos, que le dieron la razón. Cae ese frente del norte, como hemos dicho, y claro, miles y miles de personas tienen que huir hacia Francia, más cercano que tenían, que a Cataluña. Todo ese contingente de gente tiene que cruzar la frontera y efectivamente se encuentra con una Francia que, bueno, que no los mira con buenos ojos en ese momento, que no ve con buenos ojos a esos rojos, a esos desarrapados, a esos elementos peligrosos o a esos indeseables. En un primer momento empezó a crear campos de concentración, es decir, así con el nombre, campos de concentración, hallados en las playas, lo vemos aquí, lo podemos ver en el Arte del Sur, el de Portus, que son estas imágenes, donde a los propios exiliados españoles se les metía allí con algunos recursos que podía tener, que todavía le quedaba al gobierno republicano, pues se podía mantener, o con apoyo internacional, pues se podía mantener, malvivir de hambre, porque allí murió mucha gente de hambre. Es decir, se decía en los testimonios de las personas que se quedaban en estas playas, fijaron la fotografía de abajo, donde hacían sus necesidades en la playa. Es decir, el mar era un hacinamiento de estas personas que era tremenda en ese momento. Además, recordar que retomaron un modelo español, que es el del campo de concentración. Que nadie nos diga que el campo de concentración es un invento alemán, no, es un invento español. Y lo aplicó el señor Valeriano Weiner en Cuba, en la guerra contra Cuba, en la década de los 90 del siglo XIX. O sea, un invento que además tuvo enormes consecuencias. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Claro, se cierra la frontera en ese momento, no pueden entrar en España, se quedan ahí, se quedan en un limbo, y se intenta organizar, pues, de alguna forma, el exilio en distintas partidas.
Uno de los exilios en el que vamos a trabajar ahora mismo es a los lugares que culturalmente más afinidad tenemos, sobre todo lingüísticamente, podrían ser asimilados estos exiliados. Pero claro, eso es obviamente América Latina. Es obviamente estos países de América Latina, es obviamente el otro continente, el continente que habla la misma lengua, y en muchos casos un continente que algunos países ya se estaba preparando, ya había un contingente, o sea, había personas, inmigrantes españoles, sobre todo en la década de los 20 a los 30, hay una inmigración muy potente de españoles a América Latina al final del propio siglo XIX, pero sobre todo en la década de los 20 hay un contingente muy potente, repito, de esta persona. Bien, ¿cuál es la idea que quiero transmitir? Es decir, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa en las sociedades que reciben? Es decir, los países, claro, aquí vamos a llegar a un momento, un contingente de refugiados, hay un debate y hay distintas posturas. Lo que vamos a ver, un poco, en breve pincelada, es la percepción y sobre todo la política que aplican estos países diferentemente. Tendremos, por un lado, los dos modelos, que sería el modelo mexicano y, entre comillas, también el modelo chileno. Ahora veremos por qué. ¿Por qué el modelo mexicano? En ese momento está Lázaro Cárdenas en el gobierno. Hay muchas negociaciones con el gobierno republicano en el exilio, con Negrín. Hay también, Indalecio Prieto se ha pasado todo el año 38 visitando distintos países de América Latina, también preparando la circunstancia y sobre todo buscando apoyos, ¿no? Indalecio Prieto buscando apoyos para la República, todavía estaba en guerra. México le había vendido material de guerra a la República y tiene unas vinculaciones muy fuertes. Pero eso no implicaba que la población mexicana, en un primer momento, reciba a los exiliados españoles, que vuelvo a repetir, son rojos, se supone que están todos perseguidos. La colonia española que existe está partida en dos. Está partida en los partidarios de la República y en los partidarios de los propios rebeldes. O sea, con la española, obviamente, los que están acomodados y estaban y además representa la oligarquía blanca, la oligarquía que controla la élite de México, la élite de Ciudad de México, blanca, que no se mezcla demasiado con la indígena. Es una clase alta muy conservadora. Obviamente, para esta clase alta muy conservadora, que vengan los zarapastrosos rojos que han destrozado España, no les viene bien. Por lo tanto, en los periódicos de la época, en todos los países, nos encontramos un debate tremendo. En todos los periódicos, muchos periódicos, en distintos países, los periódicos tienen distintas las comunidades de España, aunque estén partidas, tienen obviamente una tendencia pro-republicana, una tendencia pro-nacionalista, que se suele decir en América Latina, si apoyaban al bando de Franco o al bando comunista. Pero, en ese momento, en México, al estar Cárdenas, negocia con Negrín, sobre todo, admitiría, según en los primeros escritos del propio Cárdenas, se admitiría hasta 150.000 refugiados. Al final veremos que ese contingente bajará bastante. Y aquí tenemos, no sé si se ven algunas fuentes, que serían todos esta cantidad de migrantes, sobre todo en cifras. Entre el 36 y el 39, como vemos, saldrían de España unos 724.000 emigrados. Hay que ver en ese momento también que habían escapado de la zona republicana exiliados políticos nacionales, que se habían ido también a América. El caso de Robert Camín, otros casos de personajes que huyen, ven en peligro su vida o en peligro sus bienes y huyen también en los primeros años, en el 36-37, huyen también a estos países. Pero bien, este gran contingente, obviamente, es posteriormente, sobre todo, como vemos, las grandes cifras son el 500.000 de personas que cruzan esas fronteras de los Pirineos, que cruzan a pie en esas condiciones deplorables, destrozados, como terriblemente reventados, cruzan esa frontera y crean ese 500.000 de contingentes que se quedan aquí en Francia, aparte que en esas condiciones que hemos visto los campos de concentración. Bien, los siguientes datos que podríamos ver serían entre el diciembre del 39 y el año 44, donde el contingente final sería de
sobre todo a finales, lo podríamos hablar de entre 172.000 y 20.000. El balance total, es decir, porque la gente que está en Francia, posteriormente hubo mucho repatriado. O sea, Francia presionó para que volvieran a España franco, pasara lo que pasara. Porque mucha gente también se estaba muriendo con la documentación. Es decir, tenías tres opciones. O te vas a España a ver con Franco, o te has salvado el pellejo porque has podido entrar en barcos que salen de Francia a otro sitio, o en un cargo político, has tenido un cargo y te has podido escaquear en ese momento, o te alistas en la legión extranjera. Eso para Francia es maravilloso. Nosotros ponemos totalista la legión extranjera, te mandamos a Argelia a pegar tiro y ya está continuado. Además, que claro, estamos hablando de finales del 39. ¿Qué ocurre a finales del 39? Hitler invade a Checoslovaquia, estalla la Segunda Guerra Mundial. Luego, Negrín tenía razón con ese hay que intentar aguantar, hay que intentar esperar porque va a estallar, esto es una batalla más. El balance final que nos transmite este autor sería que en el año 44, fuera de España, quedarían unas 162.000 personas. Sin contar los muertos, fuera de España quedarían estas 162.000 personas. Bien, pero para América tendríamos estas cifras, son las que vamos a barajar. Es decir, un total de unas 60.000 personas emigradas desde el siglo republicano en América. El máximo contingente, la máxima población se concentraría en el propio México con 30.000, con la República Argentina, con otras características, veremos, con 10.000 también, y con otros países como República Dominicana, que vamos a hacer una pequeña pincelada porque tiene otras connotaciones, bueno, graciosas, lo vemos ahora, tan graciosas para los inmigrantes que llegaron no era tanto. O el caso de Chile, que también vamos a analizar un poquito más con la lupa, y el caso de Cuba, porque también nos vamos a fijar un poco más. Son los casos un poco característicos. Vamos a ver esos cuatro casos en México, Argentina, Chile, República Dominicana y también el caso cubano. Vamos a ver. Para ver las distintas características y sobre todo la distinta recepción que en esos países tienen. Es decir, ¿qué está sucediendo? Pero antes que nada, ahora que vamos a empezar, empezar así con los datos un poquito más. Iba a traer los poemas de Rafael Alberti, pero me he equivocado de vuestro libro. Así que el libro que he cogido es de León Felipe, lo cual el error tampoco eso me tampoco error. Y sobre todo porque, bueno, quería leer dos poemas, uno ahora y uno un poquito posterior, que da la charla, cuando vea que estoy ya quedando durmiendo, que no me aguantéis más, pues bueno, pues saco otro poema, soy un subidón y así no aguantamos un poco más. Y el poema está escrito, no está escrito después, está escrito en el año 29 de León Felipe, un poema bastante famoso de León Felipe, pero tiene mucha fuerza, sobre todo por lo que implica. Está escrito casi 20 años, 10 años antes del final de la guerra, del final de la guerra. Y que se llama Vencidos. Pero fijaros qué vencidos son, y fijaros qué paralelismo tan sumamente intenso con los vencidos de 10 años después. Y se llama así: por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin pecho y sin espalda, va cargado de amargura, que allá encontró sepultura, su amoroso batallar, va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, va cargada de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? Y cuántas veces te grito: hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo ya batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. ¿Por qué traigo este poema ahí? Porque es la poema del vencido, del derrotado, pero al mismo tiempo del que ha luchado por algo, del mito, del que lucha por la utopía, de ese Don Quijote. Incluso ese que quiere subir a su montura, esa verdad o esa vertiente popular que representa a Sancho. Esa es el sentimiento de ruptura, de dolor
que tienen esos republicanos exiliados que salen, que parten, que abandonan, que son echados de su tierra y que intentan, bueno, en un primer momento, obviamente, piensan que van a salir para volver. Además, es siempre la figura del exiliado, siempre con la maleta hecha, porque no sabemos cuándo tenemos que ver. Esa figura del exiliado la vamos a ver siempre, la veremos en los discursos de ida y vuelta. América Latina y España tienen caminos de ida y vuelta hacia allá, hacia acá, siempre lo veremos después con los exiliados de la dictadura de los años 70, que vienen acá, los exiliados de la dictadura chilena en el 73, los exiliados de la dictadura del proceso argentino en el 76, esos caminos de ida y vuelta. Esos caminos de ida y vuelta tienen en ese momento estas cantidades que no se ven. Pero claro, esos caminos de ida y vuelta también se entretejen entre el aparato político que se crea, que se está desgajando, que se desmonta en ese momento. Como bien sabemos, el Partido Socialista está partido, en ese momento el gobierno de la República está partido, por un lado el presidente Juan Negrín y por otro Indalecio Prieto, Don Inda. Bien, Juan Negrín, para organizar la llegada de los exiliados o para intentar organizar un servicio de evacuación de esa cara de estos exiliados, crea el SERE. Se ha cortado la ESA, de español se la ha caído ya, el SERE, que sería el Servicio de Evacuación de Refugiados, Españoles. Esto lo crea precisamente en febrero del 39, es decir, cuando ya ha caído la República, cuando Casado ha dado su golpe de Estado, ha servido en bandeja junto con los anarquistas, ha metido en la cárcel a todos los comunistas que apoyaban a Negrín y espera a que Franco sea condescendiente, que obviamente te regalamos a los comunistas en bandeja y por lo tanto nosotros perdonamos. Obviamente aquella línea de interacción del golpe de Estado de Casado no sirvió absolutamente para nada, pero sí para desarticular la única resistencia que quedaba en ese momento, que quedaba sobre todo la idea de intentar llegar a la guerra mundial, y la inminente guerra mundial que mantenía Negrín. ¿Qué es lo que hace Indalecio Prieto? Pues por un lado hace una jugada, sobre todo porque viene uno de los tesoros, entre comillas, que consigue la República controlar, que venían en el yate Guita. En el yate Guita se consigue sacar una serie de joyas, una serie de dinero que hay en 120 maletas. Tampoco se podía conseguir así un tesoro brutal en 120 maletas, no era el oro de Moscú ni ciertas barbaridades como suelen inflamarse, no por ese tesoro de Guita ha sido inflamado 1000 veces por los medios de ultraderecha. No, si el oro que robaron de España, si el oro que robaron de España cabe en 120 maletas, mal iba en ese momento. En 120 maletas que se comen. Pero bueno, con ese oro, con ese tesoro consiguen, lo que se intenta es ayudar, ¿no? Lo que es la idea de este SERE era crear la evacuación de los exiliados, de los exiliados republicanos. Bien, pero claro, Indalecio Prieto, que sabe que va a venir, va a intentar controlar eso también. Y crea otra institución para ella. Por un lado el SERE, y el Indalecio Prieto crea también, a finales del 39, el JARE, que era esta manía que tenemos todos los españoles, aunque estemos en México, hacemos 200 organizaciones paralelas para lo mismo. El JARE era la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, que se crea en ese julio del 39, por Indalecio Prieto. Bien. ¿Qué es lo que variaba entre los dos? Bueno, por un lado, el SERE de Negrín intentaba esperarse con ese tesoro para intentar financiar lo máximo posible la vuelta a España de estos. Y el JARE lo que quiere es aprovechar ya directamente y invertir lo máximo posible y crear a estos republicanos que llegan a México en ese momento, o bueno, crear un colchón de llegada para intentar acogerlos lo mejor posible. Conflicto tremendo. Con este dinero se intentará, se intentan algunas explotaciones agrarias en Michoacán, se intentan para dar trabajo a los españoles que están llegando, en ese momento algunas inversiones con algunas editoriales, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cómo van los españoles? ¿Cómo van los españoles a México? Porque claro, a Francia lo sabemos, cruzando los Pirineos, de bandada, andando, a Francia se va andando, pero a México no se puede ir andando, obviamente. Tenemos enorme océano Atlántico, el charco que está por el medio, que impide, y además en un momento complicado para cruzar el charco. En el 39, a partir de finales del 39, además hay unos bicharracos por medio del mar
que son los submarinos alemanes que se dedican a torpedear los barcos enemigos. Eso será un problema posterior porque luego las navieras dirán que no llevarán republicanos españoles después y bloquearán todo el proceso. ¿Cómo van? En barcos, en enormes barcos. La República intenta fletar barcos grandísimos, barcos de carga que se adaptan para llevar al máximo posible de población para cruzar el Atlántico. Bueno, como muchos de vosotros ya habéis visto, uno de estos barcos no cruza el Atlántico, no es otra cosa hecha. Es el Stambuk. El Stambuk no cruza el Atlántico. El Stambuk cruza el charquito del Mediterráneo de Alicante a Orán. Es decir, es el último barco que sale de la barbarie o del momento de histeria brutal que pasa en Alicante en los últimos días de marzo. El Stambuk sale el 28 de marzo del 39. Es el último barco que sale. Posteriormente de este ya llega la flota, la armada franquista, cerca del puerto y los prisioneros, los exiliados, toda la gente se había concentrado esperando barcos para salir que no llegan, en ese momento pues se quedaron. Este Stambuk lo he puesto, lo he señalado aquí, porque el paso, de alguna forma también, de Alicante a Orán, que estaba cerca, es otro de los enlaces fuertes y sobre todo también porque de Orán pues, habrá enlaces del norte de África, también saldrán pequeñas embarcaciones o en otro formato un poco más informal que estos oficiales para ir a América. Si no, las cifras no salen tampoco más que sea. Y luego, pues, bueno, los dos barcos por excelencia que siempre se habla es el Sinaya, el barco Sinaya y el Winnipeg. El Winnipeg tiene querido sacar la cara, el rostro del promotor, sobre todo el que ahora veremos el caso chileno, del promotor de por qué sale el Winnipeg. El Winnipeg sale porque Pablo Neruda se pone al máximo para que vaya presionando todo lo posible, incluso pues le costó ciertos puestos también en distintas embajadas que eran. Bien, aparte de Sinaya, bueno, también fue el Mexique, el Flandre, el Ipanema, una serie de barcos, pues que algunos, como el Mexique, pues llevaban 2.000 personas dentro del barco. Entonces Sinaya lleva 1.600 personas, el Ipanema lleva un poco menos, lleva casi 1.000 personas, el Winnipeg llevaría 1.300 personas en ese momento. O sea, son barcos que además de estos barcos, hay otras pequeñas embarcaciones, se van en embarcaciones más regulares o fue un carguero montado 50 españoles que llegaban a Buenos Aires. Momento. Ese será otro modelo, el informal. Bien, vemos lo que sucede efectivamente en México. Llegan los barcos a México y una vez que llegan estos barcos, fijaros, claro, estos trayectos no es subir, bueno, el billete lo compro para el día 25 y llegaré a México el día 28, el aeropuerto de México, ¿no? Los trayectos pues, solían durar un mes, 2 meses, se podían pegar en la mar y bueno, había que hacer cosas. Y en el Sinaya se creaban incluso, se creaban culturas, se creaban comisiones, distintas organizaciones, se creaban comisiones para crear, y se creó un periódico que era el periódico del Sinaya. El periódico del Sinaya tiene también la característica que lleva dibujos de recordar con exiliado, de Ramón Gaya, del pintor murciano, Ramón Gaya, estaba en este momento. Y aquí, bueno, pues sería cuando la entrada de estos barcos en Veracruz, que hacia dónde llegan, pues cuando llegan, bueno, pues los distintos consignas, los distintos homenajes, cuando se reciba estos barcos, ya se ha creado en los sectores a favor de la República, se ha creado contingentes de apoyo muy potentes y van a ser recibidos en loa de multitudes. Sobre todo, fijaros en la fotografía de abajo, del Sinaya, donde pone Negrín tenía razón. Lo que estábamos comentando, ha comenzado la Segunda Guerra Mundial. Viva México, viva España, viva Cárdenas, viva Negrín. Y bueno, pues ya la distinta de estos, cuando están llegando al puerto de Veracruz, pues decir que efectivamente en estos grandes barcos no hay líneas comerciales de aviones que vayan en ese momento, no había que hacerse, y sobre todo con el problema añadido de cuando se está de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a los U-Boots, a los submarinos nazis, pues eso, torpedeando cualquier barco que no fuese de los suyos, obviamente, con la guerra submarina que creó distintamente. Para que os fijéis, uno de los grandes recorridos es la ruta del Winnipeg y también esa simbología cuando se llega, ¿no?, a los distintos puertos de las figuras reverenciales hacia los presidentes. En
el de antes hemos visto en la presidencia de Lázaro Cárdenas, y en este momento vemos la fotografía o la efigie del presidente del Frente Popular, aunque era del Partido Radical, de Pedro Aguirre Cerdá, que había sido pues, bueno, el baluarte de facilitar que efectivamente llegaran exiliados republicanos hacia Chile. Obviamente favorecido, presionado y toda la fuerza que fuese posible por parte de Pablo Neruda. Fijaros en el recorrido, efectivamente, que tuvo que hacer un recorrido pequeño, he elegido también este mapa para darnos cuenta que estos viajes no son viajes fáciles, no son viajes sencillos, sino son viajes de largo recorrido, con lo que implica y con todo ello. Bien. Vemos, efectivamente, pues, los dos estados que de alguna forma crean estos métodos, estos viajes regulares, es decir, con grandes barcos, que bueno, que asumen contingentes, negocian contingentes con el gobierno republicano y dicen, bueno, pues nosotros podemos recibir a tanto, pues nosotros a tanto. Tenemos el caso de Lázaro Cárdenas, efectivamente, como he dicho, que es el presidente de México. Lázaro Cárdenas es recordado, entre otras cosas, por la nacionalización del petróleo de México, o sea, los años 30 en México, pues fueron, sobre todo a partir de esta presidencia de Lázaro Cárdenas, a partir de Lázaro Cárdenas, creo que estuvo desde el 38 al 40, no, desde el 34 al 40 hasta Lázaro Cárdenas, se veía esto es lo que tenemos más la fecha. Y posteriormente también, el otro presidente, que también es que se forma ya el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, sería Ávila Camacho, que sigue reconociendo al gobierno republicano y además no reconoce, México no reconoce al gobierno de Burgos y posteriormente al gobierno de Madrid, no reconoce a Franco. México será el baluarte diplomático del gobierno republicano en el exilio, que sabéis que el gobierno republicano en el exilio duró hasta el año 76-77. O sea, se siguió manteniendo ahí cierta estructura, con distintos presidentes que mantenían todavía este gobierno republicano en el exilio, reconocido únicamente a lo mejor por México o por la URSS en su momento también, que tampoco tenía relaciones diplomáticas con la compañía. Y la figura de Pedro Aguirre Cerda, presidente de Chile. El caso de Pedro Aguirre Cerda es más distinto, o sea, aquí la presión de Neruda es muy potente y el debate interno en Chile es tremendo. O sea, el debate interno en Chile que diga, además, Pedro Aguirre Cerda lo dice muy claramente y señala que efectivamente, que mira, el contingente tienen que ser obreros, no tienen que ser intelectuales ni profesionales liberales, solamente queremos campesinos y pescadores. Y si pueden ser vascos, mejor. Vascos y catalanes. Los vascos para la pesca y los catalanes para la zona sur que tenemos que repoblar, y así compensamos un poco los alemanes, que los tenemos todos los alemanes, pero bueno, son blancos, que lo queremos, son poblaciones blancas. Compensamos la zona sur de Chile y vamos colonizando, que son también buenos agricultores, hacen buen ron, saben cultivar la viña, saben cultivar la uva y son gente que son buenos. Estos vascos y catalanes, el resto no queremos saber. Si es posible, que sean estos. Ahora veremos el caso de Argentina, que todavía es más sangrante. Bueno, tiene un problema, en la prensa se vuelca, la prensa, claro, en Chile hay una colonia también de españoles, partida por la mitad, a favor de la República y en contra, porque los que están a favor de la dictadura franquista, que había recibido, Chile ya había recibido cierto contingente de exiliados, como en la embajada chilena.